Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer una bolsa. En este video les voy a mostrar cómo tejí una bolsa sobre esta base. Les mencionaré cómo lo busqué en internet y qué tipo de bases pueden encontrar. Y hablaré sobre cómo elegir el gancho e hilo adecuado, cada cuánto hacer algunos aumentos, y a la vez les iré pasando las medidas de lo que yo tejí para esta bolsa. Esta base que yo voy a utilizar mide 22 centímetros por 11 centímetros. Para este proyecto voy a utilizar esta base que es para tejer bolsas. Yo la encontré en internet como base para tejer bolsas, así tal cual lo escribí, y me aparecen de este tipo que es como piel sintética. Hay de plástico, de MDF y de distintos materiales, tamaños, formas y colores para que las puedan encontrar ahí en internet. También hay páginas donde venden materia prima para tejidos, mucho tipo de productos, y también pueden encontrar esto. Yo la voy a tejer con este hilo que aquí en su etiqueta viene como nylon 100% número 18 y en la etiqueta dice que es color beige oscuro. Este mide aproximadamente 2 milímetros de grosor y todo lo voy a tejer con un gancho de 4 milímetros. Al momento de que vayan a utilizar esta base o cuando vayan a comprar esta base, verifiquen si en la descripción de este material indica cuál es la medida de estos orificios, cuál es el diámetro, para que ustedes tengan una idea del tipo de material que quieran utilizar en esta base. Por ejemplo, yo en esta base quería utilizar trapillo, quería tejer mi bolsa con trapillo, pero en la descripción no especificaba la medida de los orificios, entonces yo así la pedí y cuando llegó me di cuenta que el orificio es demasiado pequeño y el gancho más grande que le cabe a estos orificios es este de 4 milímetros. Por lo tanto no pude utilizar mi trapillo porque es muy grueso y el gancho con el que lo iba a tejer es mucho más grande. Entonces por eso decidí optar por este hilo que ya lo he utilizado en bolsas y me parece de buena calidad para las bolsas. Y aquí ya fui calculando qué tipo de gancho puedo utilizar. Puedo utilizar gancho del 3, gancho del 4. Con esto nos podemos dar cuenta si entra el gancho y si el hilo que voy a utilizar también entra por aquí junto con el gancho. De esta forma. En caso de que yo llegue a batallar al utilizar este gancho del 4, que es el más grande que yo puedo utilizar aquí, lo que puedo hacer es que con otro gancho más pequeño es meterlo aquí solamente para sacar el hilo por ese orificio un poquito más fácil. Al momento de sacarlo, suelto ese gancho, agarro el gancho más grande, lo meto aquí y ya después hago los puntos que vaya a realizar. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, el tamaño del orificio, si bien en la descripción donde lo vayan a comprar, donde lo vayan a solicitar. Si no, en cuanto les llegue, pues ya ustedes buscar un tipo de material que sea adecuado para la bolsa que ustedes vayan a hacer y qué gancho queda también aquí, que el gancho sea el indicado y que el hilo también sea el indicado para poder tejer esta bolsa. Yo voy a utilizar este que es de nylon, pero también he tejido bolsas con hilos de algodón y también son muy buenos, solo que el algodón pues es un poco más suave, se estira un poquito más, y este que es nylon es un poquito más duro, más firme, considero que es más resistente para las bolsas y como les digo ya he tenido bolsas con este hilo y considero que es buena calidad para en caso de que quieran utilizarlo. Ahora, para comenzar a tejer tenemos que elegir el lado donde vayamos a comenzar. Por ejemplo, yo voy a elegir uno de los laterales de mi bolsa para que aquí siempre terminen todas las filas. Entonces vamos a ubicar, esta es la parte de abajo, tiene estas pequeñas patitas donde se sostiene la bolsa. Entonces lo voy a tomar de este lado para ir tejiendo por fuera. Entonces voy a insertar el gancho, tomo el hilo, lo voy a pasar por ese punto, voy a tejer una cadena y un punto bajo en ese mismo punto. Yo voy a trabajar con puntos bajos, entonces voy a insertar el gancho en el mismo punto y hago un punto bajo. La cadena de inicio solo fue para poder comenzar con este hilo y ya de aquí no se nos vaya a soltar tejiendo el primer punto bajo en ese mismo punto. Ahora pueden trabajar con el tipo de
punto que ustedes prefieran, que crean que es mejor para su bolsa. Yo lo voy a trabajar con puntos bajos, que es un punto pequeño, por lo tanto mis vueltas van a ir avanzando muy poco porque es un punto pequeño, pero a la vez también me gusta el punto bajo porque es un punto más cerrado y hará que la bolsa esté un poquito más cerrada, que no se vea hacia adentro, que los puntos estén más firmes también. Entonces voy a tomar el siguiente orificio y hago un punto bajo. Hay que estirar el hilo hacia arriba para que los puntos queden en la orilla de la base y toda la bolsa vaya tomando forma hacia arriba. Tomo el siguiente orificio, tomo el hilo, lo jalo hacia arriba, aquí, y hago el punto bajo. Tomo el siguiente orificio, lo subo y punto bajo. Siguiente, lo subo y punto bajo. Y de esta forma voy a ir tejiendo por toda la orilla. Un punto bajo sobre cada orificio y poco a poco los voy a ir subiendo para que me queden lo más arribita posible. Hay ocasiones que aquí, por ejemplo, la vuelta está un poquito separada. Si mi base fuera circular no habría mucho problema porque todos están aproximadamente, o más bien todos deben de estar a la misma distancia. Pero aquí, como la vuelta solamente está en esta parte y esto sigue completamente derecho, este punto queda muy separado de este que ya comienza a estar más parejo. Lo que podemos hacer aquí es tejer dos puntos bajos siempre en las esquinas, donde se vea que va a comenzar la parte derecha. Aquí se ve que este punto y este que tengo aquí están en la misma línea, a la misma distancia, y ya comienzan en el frente y la parte de atrás derecha. Y en estos de las dos esquinas es donde termina la vuelta. Entonces en estos dos y los mismos dos de aquí abajo, que tienen que ser 4, considerando 4 esquinas, vamos a tejer dos puntos bajos en el mismo. Por ejemplo, este es el último de la vuelta, entonces ya tengo un punto bajo y en ese mismo hago otro punto bajo. Al terminarlo, ya continúo en el siguiente orificio con un punto bajo solamente y ya continúo normal, un punto bajo sobre cada orificio. Al llegar a este último, que es donde está la vuelta, hago también un aumento de 2 puntos bajos. En la esquina de abajo que esté a la misma distancia hago lo mismo y esto haré aquí para que esto quede un poquito más parejo, que no quede muy separado este punto del siguiente, y también para que se vea igual, que normalmente es en la parte de abajo, pero si quieren que se vea todo parejo, todo bonito, que se vea que esas 4 esquinas tienen ahí el aumento para que todo se vea igual. Estoy por terminar la primera vuelta. Aquí, para continuar con las siguientes vueltas, tenemos dos opciones. Una es cerrar la vuelta con punto deslizado en el primer punto. Aquí tengo el primer punto. Cierro con punto deslizado. Para continuar con la siguiente vuelta, levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a comenzar la siguiente fila tejiendo un punto bajo sobre cada punto. Ahora, si se fijan, la vuelta la estaríamos tejiendo por dentro. Cuando termine toda esta vuelta, voy a cerrar aquí igual con punto deslizado en la primera cadena que hicimos al inicio. Para seguir con la siguiente vuelta, igual levanto con una cadena, giro mi trabajo y ahora estaría tejiendo la vuelta hacia el otro lado. En esta opción estaríamos tejiendo una vuelta al derecho y una al revés, y eso nos va a servir para que todas las vueltas siempre terminen en el mismo lugar, para que donde inicie y termine la vuelta quede parejo. Si yo termino la vuelta aquí con punto deslizado y levanto con la cadena, pero en lugar de girar mi trabajo, aquí por ejemplo, levanto con una cadena y continúo con un punto bajo sobre cada punto, siempre hacia el mismo lado, lo que puede pasar es que el punto donde terminaríamos las vueltas quede ligeramente inclinado o en diagonal. Por eso es que giro una vuelta y otra. Esto sería una opción. Y la otra opción es
que las vueltas no las terminemos con punto deslizado. Por ejemplo, aquí tengo el último punto. En lugar de cerrar con punto deslizado, haré un punto bajo y en ese voy a colocar un marcador de puntos para saber que aquí terminarán cada una de las vueltas y así nunca cerrar la vuelta. Estar tejiendo todas mis vueltas en redondo con puntos bajos. Cuando termine la vuelta, voy a tejer el último punto donde está el marcador, vuelvo a colocarlo en ese último punto y voy a continuar con otra, siempre tejiendo en redondo. Lo que va a pasar al tejerlo así es que la vuelta nunca va a terminar aquí, puede que termine en cualquier orilla de toda la base, pero ahí no se marcaría ninguna línea donde terminen las vueltas porque vamos a estar tejiendo parejo, vuelta sobre vuelta. Lo único sería que al terminar ya toda la bolsa, esconder bien la hebra de hilo que nos haya quedado dependiendo dónde nos haya terminado la vuelta, porque esto se va a ir moviendo poco a poco. Yo lo voy a tejer así con el marcador para que no tenga una línea de donde inician y terminen las vueltas, para que toda se vea completamente parejo. Y a partir de aquí vamos a tejer siempre lo mismo, vueltas de puntos bajos. Con esta opción ya sabemos que la vuelta termina donde está el marcador y con la opción pasada pues ya sabemos que la vuelta termina donde iniciamos con una cadena, cerramos con punto deslizado y continuamos otra vuelta. Aquí vamos a tejer la cantidad de vueltas que sean necesarias hasta lograr el largo que le queremos dar a esta bolsa. Ya terminé de tejer mis vueltas de puntos bajos, contando desde la primera que tomamos aquí la parte de la base hasta la última hice 32 vueltas, que en centímetros son 20 centímetros. Ahora, aquí les quiero hacer un comentario. Si recuerdan, en la primera fila les mencioné que podemos tomar 4 esquinas para hacer un aumento y que la vuelta de la primer vuelta no estuviera tan ajustada. Lo que podemos seguir haciendo si sentimos que más arriba o más adelante en las siguientes filas sigues estando muy ajustado aquí en la vuelta, podemos seguir haciendo aumentos siempre en este punto donde está el primer aumento que fue en la base. Tomar unas 5 o 4 vueltas más donde aquí en la esquina siempre hacer un aumento, aquí en la esquina otro aumento, aquí en la esquina otro y aquí otro, para que esto no vaya quedando tan ajustado y ya vamos viendo cómo queda. Si aún así sentimos que esto va quedando muy ajustado o que se nos empieza a doblar la base, entonces podemos agregar un aumento igual en las 4 esquinas, uno arriba y uno abajo, para que esta parte donde está más redondo pueda quedar un poquito más flojito y no completamente apretado. Y en cada vuelta donde hagamos ese aumento, siempre colocar un marcador de puntos para saber que ahí en la siguiente vuelta también tenemos que hacer un aumento, pero únicamente podemos hacer esto en las primeras filas, 4, 5 hasta 6 primeras filas o las primeras 6 vueltas. Si lo hacemos durante todo el tejido, esto va a quedar muy grande en la parte de arriba y lo único que queremos es aumentar abajo para que la base no se nos empiece a doblar y esto pueda quedar más parejo. Yo hice solamente los aumentos en las esquinas durante 5 vueltas y así es como quedó este resultado. Aquí fue donde terminó mi vuelta. Este es el último punto bajo, cerré en el siguiente punto con un punto deslizado y hasta el final voy a asegurar esto para que no se me vaya a soltar. Antes de eso les quiero mostrar que aquí, para que no me quede tan simple o tan sencilla así redonda, lo que hice aquí fue un pequeño doblez para que eso tuviera un poquito más de forma en un lateral. Lo que hice fue lo siguiente. Voy a ayudarme con un marcador de puntos a colocarlo donde voy a comenzar y voy a coser esta parte desde el marcador hasta la punta. Voy a tomar un poco de hilo, alguna aguja lanera y justo donde está el marcador voy a tomar
las dos partes, las dos partes del doblez. Una vez ya teniendo la aguja, pues ya quitamos el marcador. Esta parte y esta. Voy a pasar el hilo y voy a ir dando 2 puntadas en el mismo espacio. Aquí en el mismo espacio voy a dar otra y lo voy a ir ajustando bien. Al terminar, podemos hacer un pequeño nudito para que esto no se nos vaya a soltar y a esconder estas hebras de hilo que nos han quedado sueltas. Ahora, ya que terminamos el doblez de los dos lados, les voy a mostrar cómo yo coloqué un botón por la parte de adentro para que mi bolsa pueda cerrar. Aquí sería opcional, pueden agregar algún botón, pueden agregar aquí un poquito más de tejido solamente de un lado para que cierre esta parte, un zipper, cierre, lo que ustedes gusten. Yo voy a colocar este botón, que este tipo de botón tiene un imán para que cierre un lado con otro. Este botón viene de esta forma con esta laminita que se pone de este lado para poder cerrarlo. Aquí lo que yo hice, si yo lo hubiera colocado de esta forma, estos ganchitos salen por la parte de enfrente y eso se tiene que poner encima y se vería por la parte de afuera. Para evitar que se vea, lo que podemos hacer es en algún pedazo o algún trozo de tela u otro material que lo puedas agregar a la bolsa, es lo que vamos a cortar un cuadrito, o de este tipo de material que son para las etiquetas, que es un tipo de material piel sintética o algo así, cuero sintético, también lo he encontrado así en internet. Eso nos puede ayudar para colocarlo, poner aquí el broche y esto coserlo en la bolsa. Yo lo que hice fue tejer un pequeño cuadro con el mismo hilo. Hice 4 filas de 4 puntos bajos cada una. Entonces voy a colocar esta pieza en este cuadrito. Ya que tengo esta pieza, ahora esto lo voy a coser por dentro. Voy a colocar mi bolsa como debe de ir, doblada. Voy a ubicar dónde está el centro y lo voy a colocar ahí. Y lo voy a coser con hilo y aguja. Yo lo que hice fue hilo normal, blanco, delgado y aguja adecuado para ese hilo, que es la aguja normal para coser. Lo voy a colocar aquí y voy a comenzar a dar puntadas sin que la aguja atraviese la parte de afuera, solamente aquí por dentro. Aquí di la primera puntada, pero no sale la aguja por detrás para que no se vean las puntadas de hilo. Y voy a pasar la aguja. Hay que tratar de dar las puntadas pequeñas para que casi no se noten. Aquí voy a tomar este cuadrito tejido para dar la puntada. Y así es como voy a coser yo este cuadrito que tejí, pero como les digo, puede ser de tela o algún otro material. Y esto es lo que vamos a hacer para el cierre de la bolsa. Bueno, esto es lo que yo hice, pero como les digo, puede ser opcional, pueden utilizar cualquier otro tipo de material para cerrar esta bolsa. Al terminar con los botones o con lo que vayan ustedes a colocar aquí para cerrar, ahora voy a tejer el cordón. Este lo pueden hacer como ustedes prefieran, también puede ser algún tipo de cadena o cintillo que ustedes deseen agregar aquí para cerrar. Yo lo que haré es hacer el tirante tejido justo aquí donde está el doblez. Aquí tengo un doblez, lo voy a tomar. Voy a tomar mi hilo y el gancho con el que he estado tejiendo.
aquí se forma el doblez, hay un punto al centro, o más bien donde cosimos, aquí se queda al centro. Voy a tejer el cordón de 4 puntos bajos cada fila, entonces voy a tomar 2 puntos a la derecha y 2 puntos a la izquierda. Aquí está el centro donde está la unión. Tomo 2 puntos a la derecha, 1 y 2, ahí en ese segundo voy a colocar el gancho, coloco el hilo en el gancho, lo paso por ese punto, voy a tejer una cadena y un punto bajo en ese mismo punto. En el siguiente punto, un punto bajo. Aquí en el centro donde está esta unión no voy a tejer nada. Voy a contar de la unión hacia la izquierda 2 puntos, 1 y 2, y en esos 2 voy a tejer un punto bajo en cada uno. Este es el centro, aquí está el primer punto de la izquierda, ahí voy a tejer un punto bajo. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Y ya tengo 4. Para que el cordón quede justo al centro donde está esta unión. Si se fijan, aquí tengo 1, 2, 3 y 4 puntos y aquí está la unión justo al centro. Voy a levantar con una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a tejer otra fila. 1, 2, 3 y el cuarto punto. Termino la fila, levanto con una cadena, giro mi trabajo y otra fila de puntos bajos. Y así voy a seguir tejiendo filas de 4 puntos bajos hasta lograr el largo que voy a necesitar para mi bolsa. Ya terminé de tejer todo el cordón o tirante de la bolsa y ahora lo voy a unir del otro lado. En total hice 126 filas de 4 puntos bajos cada una y esta en total mide 88 centímetros de largo y de ancho mide 3 centímetros. Ahora la voy a unir del otro lado. Primero la vamos a colocar toda derecha, que esta no se nos vaya a torcer. Vamos a tomar los mismos 4 puntos que tomamos aquí donde comenzamos, los mismos 4 puntos de este lado. Ya que esté derecha, ahora la voy a unir de esta forma. Aquí mismo donde terminé no he cortado el hilo, voy a hacer una cadena para que no se me vaya a soltar. Voy a tomar ese primer punto y aquí está la unión y recuerden que son 2 puntos a la derecha y 2 a la izquierda. Primero voy a tomar los 2 puntos a la derecha, este es el centro, 1 y 2. Ya que tengo las dos partes en el gancho, el tirante y la bolsa, ahora voy a unir con un punto, puede ser un punto deslizado o un punto bajo, yo haré un punto bajo. Voy a tomar el siguiente punto y el siguiente punto de la parte de la bolsa. Ya que tengo los dos en el gancho, hago el punto bajo, el siguiente punto en la parte de atrás, punto bajo, el cuarto y último, el cuarto de atrás, cierro con punto bajo, hago una cadena para que no se me vaya a soltar. Ya podemos cortar este hilo y esconder esta hebra de hilo que nos queda suelta. Voy a estirar aquí y la unión queda de esta forma por dentro. Aquí se ven mis puntos bajos, pero por fuera queda completamente parejo y no se ve la unión. Como este hilo que estoy utilizando es muy grueso y no cabe, muy duro también, no cabe en mi aguja lanera pequeña, entonces voy a utilizar un gancho inferior con el que tejí para poder esconder esa hebra de hilo aquí adentro. Al terminar ya con este cordón o tirante, ya también terminé con los botones de adentro. Y aquí en el interior podemos agregar algún tipo de tela o lo que nosotros queramos para cubrir un poquito más el interior, o también lo podemos dejar aquí, esto también sería opcional. Y para terminar podemos agregar algún tipo de etiqueta aquí en una orilla, al centro, arriba, donde más les guste, para darle un toque personal o un toque un poquito más profesional con el nombre de su marca o cualquier otro tipo de etiqueta que gusten utilizar.
Yo solamente coloqué esta que dice hecho a mano, edición limitada. Y esto hace que el trabajo se vea un poquito más profesional con algún nombre o marca que ustedes desean agregar. Al inicio les mostré que este es el material que yo estuve utilizando para la bolsa y utilicé exactamente un hilo completo de este que contiene 200 gramos y un poquito más para completar el tirante porque lo dejé un poquito largo. Y en total me llevé 30 gramos más, o sea que en total para toda la bolsa utilicé 230 gramos de este hilo. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.